Buenas tardes a todos ustedes. Les damos la bienvenida, también a los que nos ven a través de las plataformas digitales. Y vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy. Vamos a Marcos, al Evangelio de Marcos, y vamos en el capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos a meditar del 27 al 33. El tema, la autoridad de Jesús. El título del tema, la autoridad de Jesús. Y dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen todos? Marcos, capítulo 11, del 27 al 33. Dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús, respondiendo, les dijo: os haré yo también una pregunta, respondedme, y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos temían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Vamos a orar. Padre del cielo, gracias por tu palabra que nos has dejado. Te bendecimos en este día, Señor, porque eres bueno con nosotros. Te pedimos, Señor, que en esta hora seas tú ayudándonos para poder entender, Señor, el corazón de este pasaje, para poder entender, Señor, por qué este cuestionamiento, Señor, de tu palabra, de tu autoridad, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder explicar este tema, Señor, correctamente, de una manera sencilla. Dame sabiduría, Señor, con palabras en mi boca, en mi mente, Señor, para que yo pueda hacer este estudio correctamente, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu verdad. Tu palabra es verdad, Señor, la suma de tu palabra es verdad. Así que, Señor, hoy me pongo en tus manos y te pido también por mis hermanos, por los que me han de escuchar, Señor, compartir este mensaje, que seas tú poniendo atención en su corazón, dales un corazón entendido y atento a tu palabra, para que ellos puedan atesorarla, Señor, vivirla y aprenderla. Te lo pido, Señor. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces podemos ver que el título es la autoridad de Jesús, y nosotros podemos ver aquí que tenemos tres grupos de personas que estamos viendo aquí. Dice que volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo. ¿Recuerdan lo que había hecho en el templo Jesús? El que vimos anteriormente, que había sacado a los cambistas, volcado las mesas, que se metió al templo y tiró todo, o sea, quitó a todos aquellos vendedores que estaban ahí y cambistas. Entonces, después de ese evento, volvió a regresar Jesús al templo otra vez. Y entonces vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Estos tres grupos, los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Los principales sacerdotes se refería a aquellos sacerdotes que venían del linaje de Aarón, el hermano de Moisés. Todos los que venían de la descendencia de Aarón tenían el sacerdocio levítico por Dios se los había dado. Entonces todos aquellos no era como que los ponían a los sacerdotes que los escogían, sino que eran ya de un linaje especial, los sacerdotes. Entonces ahí venían. Y los escribas eran aquellas personas o aquellos judíos que determinaban en su vida dedicarse al estudio de la palabra de la Torá. Ellos a los 12, 13 años de edad comenzaban su estudio,
y se ponían, digamos que buscaban un maestro y empezaban con él a estar todo el día, toda la noche, todo el día y toda la noche con el maestro para que les enseñara. Y a los 40 años, si bien les iba, los ordenaban como escribas. Desde los 12 hasta los 40 años, pero era un estudio arduo. Se tenían que aprender toda la escritura, tenían que ser unos maestros muy capaces para poder emitir juicio, para poder discernir entre lo bueno y lo malo. Esos eran los escribas. Y los ancianos era la clase privilegiada, la clase de dinero, digamos. Eran algunas familias, algunos padres de familias adineradas, que también tenían esos privilegios de pertenecer al Sanedrín. Entonces, estos tres grupos conformaban, digamos que la autoridad religiosa para los judíos. Y ellos son los que vienen a cuestionar a Jesús. Estos tres grupos no eran cualquier cosa los que vinieron. Ellos eran la autoridad. De cierta manera Jesús, ellos como lo veían, es que Jesús se estaba brincando la autoridad de ellos. Tan solo los escribas, como les digo, eran hombres estudiados que hasta los 40 años los ordenaban como escribas. Y Jesús, ¿cuántos años tenía? 33. Pues aún no tenía 33, o bueno, sí, podemos decir que ya los tenía, pero entonces ellos decían, ¿cómo es posible que Jesús todavía ni siquiera tiene los 40 años para que lo declaren como escriba y ya nos está queriendo a nosotros enseñar? Ellos vienen a cuestionar, y con esta pregunta que encontramos en el versículo 28, dice, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Fíjense nada más el atrevimiento. Bueno, que estaban en su derecho, ¿no? Porque ellos tenían el derecho de cuestionar a cualquier persona que se autoproclamara, ¿no? En este caso, lo que ellos están haciendo es correcto, el cuestionar la autoridad, pero el problema de ellos es que no iban con una actitud sincera para determinar si verdaderamente Jesús tenía esa autoridad o no, sino que ellos lo único que querían era entramparle. Ellos no buscaban que Jesús les diera una explicación de su autoridad, sino que buscaban cómo prenderlo en una falta, en una falla. Y además, Jesús constantemente les estaba recalcando su hipocresía a ellos. Y en esa vez en el templo la recalca, ¿no? Ellos están buscando que le dé una respuesta, o que les dé una respuesta de con qué autoridad hace esas cosas, lo que hizo en el templo, los milagros, los demonios que expulsaba, porque ciertamente la gente se daba cuenta, ¿no? Cuando había gente endemoniada, Jesús, a la orden de Jesús, sal de ellos, sal de él, salían. O sea, los demonios reconocían su autoridad de Jesús, pero los fariseos, los escribas, este grupo no reconocía la autoridad de Jesús, es decir, que ellos no le reconocían como Mesías. Y vamos a ver nosotros en primer punto la autoridad cuestionada de Jesús. Veamos cómo cuestionaron esa autoridad de Jesús. En primer lugar, vemos que no le aceptaron. Eso es lo que podemos ver. ¿Por qué cuestionaron su autoridad? Porque los judíos no le aceptaron. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, no les convenía. Esas son las dos formas por las cuales ellos no aceptaron o por las cuales cuestionaron su autoridad. Y dice que no le aceptaron como Mesías, y lo podemos ver en el Evangelio de Juan, si me gustan acompañar, al Evangelio de Juan, capítulo 1, y en el versículo 11. Ahí en el Evangelio de Juan podemos ver cómo ellos no aceptaron la autoridad de Jesús como Mesías, no le aceptaron como Mesías, porque dice en Juan 1:11, ¿cómo dice Juan 1:11? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, vino a su pueblo, vino a su gente, vino a cumplir con esa misión de rescatar lo que se había perdido, pero ellos no le recibieron.
Entonces aquí vemos cómo ellos no reciben. Ahora, no les conviene. ¿Por qué no les conviene? Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 19, podemos ver por qué no les conviene. Dice el Evangelio de Juan 3, en el capítulo 3, en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Por esa razón, ellos no aceptaron a Jesús. Y podemos ver en Juan 10, acompáñenme a Juan, capítulo 10, vamos a ver aquí en Juan 10, cómo es que Jesús estaba haciendo las señales que lo identificaban claramente como el Mesías. Tenemos este grupo de los escribas que ellos eran estudiosos de la Escritura. Ellos tenían en su capacidad intelectual, en su conocimiento, tenían la oportunidad de discernir si Jesús era el Mesías o no, porque ellos conocían a la perfección el libro de Isaías, bueno, la escritura de Isaías, que todavía no era un libro, era escritos, los rollos que tenían de Isaías. Ellos los conocían las profecías que hablaban del Mesías, mas sin en cambio no quisieron aceptarle. Dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 24, dice, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Y Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Qué les está diciendo Jesús? Que se los está diciendo, ¿no? Él les está diciendo, le están diciendo, bueno, dinos si tú eres el Cristo, dinos si eres el Mesías. Y dice Jesús, se los he dicho, pero ustedes no me quieren creer. Y ahí están las obras que yo hago, los milagros, la autoridad de Jesús se estaba viendo ahí claramente, cuando reprendía a los demonios, cuando sanaba enfermedades, cuando hablaba se veía su autoridad. Y luego ahí mismo en el versículo 33, Juan 10:33, dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. O sea que los judíos de aquella época entendían que Jesús estaba tomando esa autoridad de Dios, igual a Dios, se estaba haciendo igual a Dios. Luego en el 36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Lo acusaban de blasfemo a Jesús, porque dijo que Hijo de Dios era. En el 38, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Así que Jesús había dado testimonio, Jesús había dado evidencias correctas acerca de que Él era el Mesías. Y entonces, nuestro siguiente punto, aquí estamos viendo que Jesús demostró su autoridad. Ya vimos en este pasaje cómo los judíos constantemente estaban viendo eso, pero dice en Lucas, acompáñame al Evangelio de Lucas, capítulo 3, en el versículo 21 y 22, que vamos a ver cómo es que se demostraba claramente en las enseñanzas y en todo lo que sucedía la autoridad de Jesús. Dice Lucas 3, en el 21 y 22, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Así que aquí podemos ver cómo
estaba claramente esa evidencia. El Espíritu Santo descendió como paloma y todos pudieron escuchar que Jesús era ese Hijo amado en quien el Padre tenía complacencia. Ahí Jesús está demostrando su autoridad claramente, no él, sino el Padre testificando, ratificando como Hijo de Dios, ¿no? Pero más sin en cambio, volvemos a nuestro pasaje original en Marcos, capítulo 11, más sin en cambio ellos vienen a cuestionar la autoridad de Jesús. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio a ti autoridad para hacer estas cosas? Verso 28. Eso es lo que se está cuestionando de Jesús. ¿Quién le dio autoridad? Ahí acabamos de ver ahorita cómo fue que el Padre le dio la autoridad a través de cuando descendió el Espíritu como paloma y dice: tú eres mi Hijo amado en quien tengo mi complacencia. ¿Por qué se complacía el Padre en el Hijo? Porque era obediente, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que el Padre se complace en aquellos hijos obedientes. Y Cristo fue un hijo obediente. Así que los judíos de esa época estaban cuestionando su autoridad de Jesús, pero estaban pasando por alto todos aquellos detalles que existían, o toda aquella evidencia. Así que ellos no querían una explicación de si él era el hijo, si él era el Hijo de Dios o por qué hacía esas cosas. Ellos simplemente querían ponerle una trampa. Y Jesús, con esa sabiduría, con ese conocimiento que tiene del corazón de cada hombre, dice que Dios prende al sabio en su propia astucia, ¿no? Así que, ¿qué les dice? Bueno, Jesús le respondió en el 29, en Marcos 11, 29, Jesús respondió y les dijo: os haré yo también una pregunta, responderme y yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, le dicen. Y aquí, en esta pregunta de Jesús, está implícito algo. Aquí nosotros podemos ver de dónde proviene la autoridad, las dos vías de autoridad. Y podemos ver que la autoridad puede provenir del cielo, es decir, de Dios, o de los hombres. De ahí, de esos dos lugares, proviene la autoridad. ¿Quién le dio la autoridad a Cristo? Ya lo sabemos nosotros. Los judíos de esa época, los escribas, los ancianos, los sacerdotes, también lo sabían. También lo sabían ellos. Porque, ¿recuerdan ustedes a Nicodemo? Si recuerdan a Nicodemo, en Juan capítulo 3, en el versículo 1 y 2, dice claramente Nicodemo, cuando Nicodemo viene a ver a Jesús de noche, le dice Nicodemo: Rabí, sabemos que tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. ¿Qué está diciendo Nicodemo? Sabemos que tú has venido de Dios. Sabemos. O sea, ¿quién era Nicodemo? Era un principal entre los judíos. Dice que él era un principal. Entonces él dice: sabemos que tú has venido de Dios, del cielo. Ajá. No es que lo desconocían, lo sabían, pero no lo querían aceptar. Regresamos a la idea que les di en el principio. No lo querían aceptar porque no les convenía a sus intereses, a lo que ellos estaban buscando. Ellos se habían acomodado en una religiosidad. Ellos estaban, de cierta manera, bueno, pues aquí ya estamos bien, ya no necesitamos a nadie. Eso es lo que ellos estaban queriendo mostrar. Y Jesús les dice: bueno, a ver, ¿de dónde era el bautismo de Juan? Ellos también sabían de dónde era el bautismo de Juan. Ellos también lo sabían. Ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, acompáñenme. Ahí nosotros podemos contestar esta pregunta, porque también es importante saberla, ¿no? Si el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres. Aquí podemos ver quién le mandó a Juan a que hiciera eso. Juan capítulo 1, en el versículo 32 al 34, dice así. Juan capítulo 1, el versículo 32 y 34. También dio Juan testimonio diciendo:
Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Aquí está el testimonio de Juan, Juan el Bautista. Juan estaba bautizando y Jesús se acercó para que lo bautizara. Y entonces, cuando fue bautizado Jesús, el Espíritu que acabamos de leer en Lucas, el Espíritu descendió en forma de paloma y Juan dio testimonio de eso. Dice Juan, yo lo vi, Él es el Hijo de Dios, el que me envió. ¿Quién lo envió? Dios. Entonces, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Del cielo. Era del cielo, lo mandó el Padre. El Padre lo mandó, dice que lo mandó a preparar el camino del Señor. Cuando le preguntan a Juan, tú dinos, tú eres el Cristo, eres Elías, ¿quién eres tú? Dice, no, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, ¿no? O sea, dice, yo nada más vine a preparar el camino del Señor. Los reyes en la antigüedad mandaban uno que fuera delante de ellos para que preparara, no, viene el rey, que preparara a la gente, ¿no? Para la entrada, la llegada del rey. Pues de esta misma manera lo hace Dios, mandó a Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. Entonces aquí está el testimonio de Juan, aquí podemos ver que el bautismo de Juan, nosotros podemos ver o aprender que el bautismo de Juan era del cielo, y ellos también lo sabían, los escribas, todos los ancianos, los sacerdotes lo sabían, porque dicen el 31 de Lucas, de Marcos 11. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? O sea que ellos mismos sabían que estaban entre la espada y la pared. Y ellos dicen, bueno, si decimos que es del cielo, nos va a decir, bueno, ¿y por qué no creen ustedes? Si decimos que es de los hombres, ahí tenemos al pueblo, ahorita nos está escuchando y nos lo vamos a echar encima. No, pues mejor vamos a decirle que no sabemos. Y eso fue la contestación de ellos. Como ellos no fueron honestos, Jesús dice, yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas, porque no fueron honestos. Ajá. Entonces ya vimos que cuestionaron la autoridad de Jesús, ya vimos que Jesús demostró su autoridad. Ahora vamos a ver el origen de la autoridad. Ajá, la autoridad ya vimos que también tiene un origen, ¿no? ¿Cuál es el origen de la autoridad? Dios. Dios es el que promueve la autoridad. Juan 19. Evangelio de Juan 19, o sea, Juan capítulo 19, y vamos a leer el versículo 10 y 11. ¿Recuerdan ese evento cuando Jesús es llevado ante Pilato? Y entonces dice en el 10, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. ¿Qué está mostrando aquí Jesús? Cuando está ante Pilato, ante Poncio Pilato, Poncio Pilato le dice, pues dime, yo tengo la autoridad para dejarte ir o te puedo ayudar, le está diciendo Poncio Pilato, nada más dime, o sea, declárame las cosas. Y dice Jesús, tú no tendrías ninguna autoridad sobre mí si mi Padre no te lo hubiese dado. Si Dios no te hubiera dado autoridad, tú no podrías hacerme daño. Recuerden que cuando fueron a prender a Jesús, dijo Jesús, ¿qué no sabéis que yo podría llamar varias legiones
orar a mi Padre para que me enviara varias legiones de ángeles, ¿no? O sea, Jesús, Él tenía esa autoridad. Yo si ahorita quiero, le pido a mi Padre y que me mande ángeles a que me defiendan. Pero volvemos a la obediencia, ¿no? Jesús venía a este mundo a morir por nosotros. Y Él no quiso, digamos, hacer su voluntad, sino la de Dios. Aquello que el Padre le encomendó, aquella obra de salvación para que tú y yo pudiéramos tener vida eterna. Así que Jesús vino a este mundo y cumplió al pie de la letra aquel mandato del Padre, para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda. Ahora, podemos ver aquí en Romanos, acompáñame a Romanos, podemos ver que entonces la autoridad tiene el origen en Dios, porque Él es el que estableció todas las cosas, ¿no? Entonces, Jesús le dice a Poncio Pilato, tú no tendrías autoridad si no se te hubiera dado de mi Padre. Ahora, Romanos capítulo 13, en el versículo 1 y 2, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quienes se oponen a la autoridad, a lo establecido por Dios resisten, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Las autoridades fueron puestas o vienen de parte de Dios, Dios así lo estableció. Y Dios nos manda que nos sometamos a las autoridades. Entonces aquí vemos la autoridad en el templo. Eran los judíos, los sacerdotes, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. Ellos eran la autoridad. Entonces Jesús, de cierta manera, pues Él tenía que someterse a esa autoridad, ¿no? Porque esa autoridad estaba ahí fungiendo de parte de Dios. O tenía su principio en Dios, digamos. Pero aquí hay una cosa, que nosotros debemos someternos a Dios. Este principio lo tenemos que conocer. Nos tenemos que someter a Dios y nos tenemos que someter a las autoridades. Y cuando las autoridades legislan leyes que son contrarias a la voluntad de Dios, ahí sí no nos podemos someter. Y podemos ver un ejemplo de esto en Hechos, en el libro de los Hechos, donde dice, es Hechos capítulo 5, del 27 al 29. Hechos capítulo 5, del 27 al 29. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora os habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí podemos ver cómo Pedro dice, bueno, le están ordenando, ¿no? Ellos son la autoridad. Y dice, pero no te podemos obedecer, porque tenemos que obedecer a Dios antes que a ustedes. Y Jesús está usando ese mismo principio. Ok, ustedes son la autoridad, me están cuestionando con qué autoridad hago yo estas cosas. Bueno, respóndanme ustedes primero una pregunta. ¿Por qué les dijo específicamente esa pregunta de Juan? Que si el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. ¿Por qué creen ustedes que Jesús va exactamente a esa pregunta? Pues porque ellos sabían que no había autoridad sino en el puesto. Ellos saben eso, pero específicamente ¿saben por qué? Porque al ellos reconocer a Juan dio testimonio de Jesús, que él era el Mesías. Entonces ahí estaba como que una contradicción fuerte, ¿no? Para ellos. Porque si ellos contestaban, bueno, sí, era del cielo,
Bueno, pues que Juan viene hablando de mí y yo soy el Hijo de Dios, así que pues con esa autoridad hago esas cosas. Ahí está la respuesta a la pregunta. Pero como ellos no quisieron responder, pues Jesús tampoco dice. Pero aunque no la dice, pero sí la deja implícita aquí en lo que en la pregunta que les hace. En la misma pregunta que Jesús hace, ahí les da la respuesta. O nos da la respuesta, ¿no? ¿Con qué autoridad es esas cosas? Pues con la misma autoridad que da Dios, no con la autoridad de hombres. Lo que les está diciendo, ustedes tienen autoridad de hombre. Ustedes para mí son una autoridad humana, pero yo no me rijo bajo esa autoridad cuando esa autoridad no se somete a Dios. Porque ahí ese es el problema de ellos, que ellos no se estaban sometiendo a Dios. Porque si Jesús les dijo, a ver, aquí no queremos que estén estos puestos adentro como un mercado dentro del templo, eso no estaba mal, eso estaba bien. ¿Dónde decía la Escritura que tenían que haber puestos en el templo? Si dice, la casa de mi padre será llamada casa de oración, ¿no? Se venía a orar, no se venía a hacer mercadería con la fe. Entonces ahí está, ¿no? Podemos verlo de esa manera. Entonces, ya vimos el origen de la autoridad y ahora vamos a la aplicación. Vamos a la aplicación de este mensaje. Ya entendimos la autoridad de Jesús, cómo se fue cuestionada. Vimos cómo Jesús demuestra su autoridad a lo largo de su testimonio, a lo largo de su ministerio. Vimos el origen de la autoridad que es Dios y ahora vamos a ver la aplicación hacia de este mensaje. ¿Cómo lo voy a aplicar yo en mi vida, este mensaje? La primera pregunta que tenemos que hacernos es si reconocemos la autoridad de Cristo en nuestras vidas. ¿Tú reconoces la autoridad de Cristo en tu vida o eres como aquellos fariseos que cuestionaban la autoridad, que cuestionas todo? No es malo cuestionar la autoridad. ¿Recuerdan los bereanos? Cuando escuchaban a Pablo en sus mensajes, en sus predicaciones, decían, a ver, vamos a ver si lo que nos dijo Pablo es verdad, vamos a revisar en la Escritura, ¿ok? Porque hay niveles de autoridad. El primer nivel de autoridad es Dios. Ese es el primer nivel de autoridad. Él está sobre todos. Dios el Padre. Luego, su palabra. Luego, tu conciencia o la conciencia. Así va. Y luego autoridad, una autoridad delegada que se nos da a los hombres, la de las autoridades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer al cuestionar la autoridad es, bueno, si lo que me estás diciendo no es lo que dice Dios, pues no tengo por qué aceptarlo. ¿Cómo sé lo que dijo Dios? Por medio de su palabra. Cristo era una autoridad en la tierra, porque Cristo habló las palabras que el Padre habló, porque dijo, yo no les he hablado de mi propia cuenta, sino lo que oí al Padre, eso les he hablado. Entonces, esa era la autoridad que tenía Cristo, la palabra de Dios. Estaba a un nivel muy alto de autoridad. Ahora, entendiendo esos niveles de autoridad, nosotros, nuestra aplicación o la aplicación en nuestra vida, ¿me someto a Dios? ¿Te sometes a Dios? ¿Por qué no nos sometemos a Dios? ¿Por qué cuestionamos la autoridad? ¿Porque no queremos? ¿Porque no nos conviene? ¿O porque somos rebeldes? Pueden ser esas causas, ¿no? Puede ser que seamos rebeldes. Entonces, cuando nosotros venimos a la Escritura y encontramos textos como este, que nos hablan de la autoridad, tenemos que reflexionar acerca de nuestro propio proceder. Si nosotros vivimos sometidos a Dios, podemos someternos a Dios de una manera obligatoria, porque nos obliguen, o podemos someternos a Dios voluntariamente, por amor. Al recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros, de dónde nos sacó,
dónde nos puso ahora, nos dio el privilegio de poder escuchar su palabra, de poderla entender, de poderla practicar. Al recordar esas cosas, pues nosotros tenemos que pensar y decir, bueno, me tengo que someter a Dios voluntariamente por amor. La pregunta del principio, ¿lo hacemos? ¿Nos sometemos a Dios o no? Hay personas que se someten a los hombres. He visto lugares donde se congrega la gente y someten a la gente a ciertas cosas, pero que son contrarias a lo que Dios ha dicho. Y la gente se somete, invalidando su conciencia. Ahí es otro nivel de autoridad, como les decía, invalidando su conciencia. Si tu conciencia te dice que está mal lo que te están pidiendo hacer, no lo debes de hacer. O sea, primero está Dios, luego está su palabra y luego está tu conciencia. Si dentro de tu conciencia encuentras que lo que te están pidiendo no está bien, no lo tienes por qué hacer. Nadie tiene que pasar por encima de nuestra conciencia. Eso es lo que tenemos que aprender. Antes de que te digan, sométete así como a ojos cerrados. No, yo he visto lugares donde someten a la gente. No, es que tú tienes que traer el diezmo aquí y ya, se acabó. No, es que tú tienes que hacer esto y punto. Pasando por encima de la autoridad de Dios y de tu conciencia. Y eso tenemos que tenerlo claro. No somos esclavos de nadie. Dijo Jesús en Juan 8, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No dijo conoceréis la verdad y la verdad nos hará esclavos. Y mucha gente así tiene a la gente, en muchos lugares, en muchas congregaciones, así tienen a la gente esclavizadas a ciertos mandamientos de hombres. Ahí en Marcos, acompáñame a Marcos, capítulo 7, y vamos a leer Marcos, capítulo 7, del 1 al 9. Marcos, capítulo 7, del 1 al 9. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a las tradiciones de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas sus corazones están lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes a estas. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Aquí podemos ver cómo este era un común denominador en el pueblo judío, que ellos estaban poniendo mandamientos de ellos mismos al mismo nivel de Dios, como a la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es algo que tenemos que entender. Las tradiciones, los mandamientos que los hombres ponen, no son la palabra de Dios. Y entonces nosotros, ¿cómo vamos a entender esto? Ok, ¿podemos cuestionar la autoridad de Dios? Bueno, vamos a cuestionarla, pero con sensatez, para someternos, para encontrar la verdad.
no para cuestionarla, para chocar con la palabra de Dios y de esa manera no someternos. Entonces, en cada uno tiene que existir digamos, esa franqueza y esa honestidad y escudriñarnos. Somos como los fariseos, que cuestionamos a la autoridad de Dios para no someternos, porque no nos conviene, porque no nos agrada, porque no nos gusta que alguien esté arriba de nosotros, o no nos hemos sometido porque no entendemos muchas veces cómo funciona. Es lo que tenemos que valorar en nuestra vida. Y de alguna manera no tenemos, si ya conocemos que Dios es soberano y Dios está por encima de toda autoridad, nosotros tenemos que someternos a Él. Tenemos que ser obedientes porque Cristo nos dio ese ejemplo. Dijo Jesús que fuéramos como Él, mansos y humildes de corazón. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar dentro de la iglesia. Ser humildes, tener mansedumbre, tener dominio de nosotros mismos, respetar las autoridades, porque todas fueron puestas por Dios, pero claro, hay que ver si eso que nos dicen es conforme a la palabra de Dios, y si es contrario no nos podemos someter. Hay autoridades también dentro de la familia, también hay autoridad, ¿no? Está el padre de familia, está la madre, están los hijos. Los hijos tienen que someterse a los padres. ¿Por qué? Porque dicen los hijos, ¿yo por qué me voy a someter? Bueno, es que así funciona, así lo estableció Dios. El hombre es cabeza de la mujer, el hombre se tiene que someter a Cristo. Ahí está la primera sometimiento. El hombre es cabeza de la mujer, pero se tiene que someter a Cristo. Y el hombre y la mujer se tienen que someter mutuamente. Ambos se tienen que someter el uno al otro. Y los hijos se tienen que someter a los padres. Así está estipulado, así lo dejó Dios. Y así lo tenemos que hacer. Y aquel que no lo quiere hacer, pues a Dios resiste. Cualquier persona que no se somete a la autoridad, que no quiere pagar lo que la autoridad ha implementado, pues está resistiendo a Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando le trajeron la moneda? ¿De quién es esta? ¿Qué dijo? ¿De quién es ¿cómo dice? Sí, la imagen, ¿no? Le dijeron, pues del César. Dijo Jesús, pues denle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. O sea, Jesús no está contra que se pague el impuesto. Ahí dijo, dénselo, pues es de él. A Dios denle lo que es de Dios y al César lo que es del César. Así que entonces, eso es lo que nosotros podemos ver en este texto, pues que nos tenemos que someter a Dios. Esa es una decisión personal. Tú tienes que tomar tu decisión. ¿Someterte a Dios o no someterte a Dios? ¿Qué vas a decidir esta tarde? Eso es lo que tú tienes que elegir. Si tú te sometes a Dios, hazlo por amor. Hazlo por amor y tú encontrarás la bendición en tu vida. Cuando nosotros nos sometemos a Dios y nos dejamos guiar por su Espíritu, las cosas nos salen bien. ¿Qué le dijo a Josué? De día y de noche meditarás en este libro de la ley. ¿Para qué? Las cosas te salgan bien, ¿no? Ajá. Cuando nosotros tomamos esa guía de su palabra, no sé qué hacer aquí en esta situación. A ver, Señor, ¿qué hago? Y Dios nos dice, mira, haz lo correcto. Y nosotros sabemos lo que es lo correcto por medio de la conciencia. A ver, la conciencia, ¿cómo funciona? Ok, yo sé lo que es malo y yo sé lo que es bueno. Tú también. ¿Cómo lo sé? Porque bueno, a mí no me gustaría que alguien venga y me robe mis cosas. Por lo tanto, yo no tengo que hacer eso, ¿no? Ahí ya, en ese razonamiento, yo me puedo dar cuenta que es bueno y que es malo. A mí no me gustaría que alguien le hiciera daño a mis hijos.
pues yo no tengo por qué ir a hacerle daño a nadie. Si no me gusta eso, pues no lo hago. Y así de esa manera podemos encontrar por medio de nuestra conciencia lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué dijo Jesús, no? Que así como querramos que los hombres nos traten, así los tratemos, ¿no? Entonces, queremos que nos traten bien, pues hay que tratar bien a la gente. Y esto es lo que nosotros buscamos aquí en este pasaje, que pudimos entender que la autoridad es de Dios y pues el sometimiento, ¿no? A Dios primeramente. Vamos a orar para poner este tiempo, dejarlo aquí y darle gracias a Dios. Gracias, Padre, por tu palabra que nos has dejado para la instrucción de tu pueblo, de tu iglesia. Te doy gracias porque nos muestras, Señor, a través de tu palabra, cómo tú no eres un Dios cambiante, cómo tu palabra desde el principio hasta el fin, Señor, siempre está en una perfecta armonía y siempre cumplirá su propósito, Señor, para el cual tú lo enviaste, que es alumbrar nuestro entendimiento, que es guiarnos, que es mostrarnos, Señor, el camino correcto para una vida en completa paz, en tranquilidad, en armonía. Pues dice tu palabra que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Y nosotros perseveramos en ti, Padre. Así que hoy en este día, Señor, voluntariamente, Señor, elegimos someternos a tu palabra, a tus preceptos, a tus estatutos, para que podamos vivir de una manera sabia, de una manera tranquila, de una manera correcta, Señor, sabiendo que tú eres esa lámpara que alumbra nuestro caminar día a día, que no nos dejarás, que nunca nos dejarás, que tú siempre estarás con cada uno de nosotros, guiándonos, ayudándonos en nuestra vida, aunque vengan adversidades, aunque las cosas se pongan difíciles, tú siempre estás ahí, Señor, dando sustento, sosteniendo nuestras almas abatidas por el dolor, por el sufrimiento. Tú estás ahí para nosotros, para cada uno de nosotros. Cuando elevamos nuestras oraciones a ti, Señor, tú nos escuchas, tú nos ayudas, tú nos bendices. Gracias, Padre, porque estás en tu trono sentado ejerciendo tu autoridad, porque tú eres justo, eres un juez justo, porque tú no puedes ser quebrantado, tú no puedes ser movido, Señor, de tu justicia ni de tu verdad. Gracias, Padre, porque nos has dejado esta guía de tu palabra. Te pido por mis hermanos, para que se vayan de aquí, Señor, bendecidos y puedan esta semana que viene, Señor, poder encontrar el deleite en tu palabra, en tu verdad, Señor. Te pido por ellos, también te pido por los que nos ven, Señor, a través de estas plataformas, Señor, que los bendigas, que los ayudes, que seas tú con cada uno de ellos en donde estén, ayudándoles a acercarse a ti, a conocer más de ti cada día, Señor. A los que no te conocen, atráelos, Padre, con lazos de amor, para que te conozcan a ti, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos la próxima semana y sean ustedes bendecidos.